Buen día a todos. Gracias, licenciada Pamela, por la presentación. Y bueno, para respetar el tiempo de todos los aquí presentes, vamos a dar inicio con este pequeño webinar. Espero que les sea de gran utilidad, de un tema pues muy sonado, ¿no? Actualmente, y es sobre el tema del registro de las pólizas de seguro, pues que se deben de hacer el registro ante la SEA, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de este webinar el día de hoy? Bueno, comprender y ustedes verificar algunos lineamientos sobre las pólizas de seguros obligatorias para las actividades del sector hidrocarburo. Ahorita vamos a hacer énfasis en estaciones de servicio, que es el principal tema que nosotros vemos en este webinar, pero bueno, podemos hablar de algunos otros puntos si hay alguien conectado de algún otro sector referente a este índole. Aquí puse 5 puntos que yo considero que son los más importantes y los temas más importantes en este webinar, ¿ok? El primero es saber qué es una póliza de seguro, las disposiciones vigentes. Como tercero tenemos los límites de responsabilidad. El cuarto, pues otras disposiciones a tomar en cuenta porque hay que verificar que hubo unas modificaciones y actualizaciones. Y por último, un breve eh, extracto del registro de estas pólizas ante la SEA. Bueno, ¿qué es una póliza de seguro? ¿Ok? Como sabemos y nosotros lo damos a entender referente a este punto, es un contrato entre una persona y una empresa, ¿ok? Esto quiere decir entre un asegurado y la aseguradora, en lo que nosotros vamos a verificar y corroborar la cuestión de brindar una cobertura financiera en caso de ocurrir un evento específico, ¿no? Algún riesgo que podamos llevar a cabo con nuestra actividad. Por ejemplo, algo muy sencillo que nosotros lo vemos en la vida cotidiana con nuestros autos que tenemos, ¿no? Los autos que tenemos debemos tener nosotros como persona de ese auto que somos dueños, debemos que tener una póliza de seguro, ¿ok? ¿Y cómo hacemos la contratación de esta póliza de seguro? Pues con una aseguradora, ¿no? Que en el mercado existe un sinfín de aseguradoras. Entonces, en este caso, ya con una estación de servicio, con la cuestión de transporte, pasa lo mismo. Nosotros debemos de contar con una póliza que nos apoye en la cuestión de indemnización y cobertura financiera en caso de existir un suceso. Por ejemplo, hay algunos casos que se han escuchado y que ha habido registro y que por eso también surge la cuestión de las pólizas de seguro, por ejemplo, una estación de servicio, ¿no? Debemos de tener una cobertura en caso, no sé, algún riesgo que pueda existir, que un comprador tal cual de nuestro servicio que es de gasolinas vaya y se estrelle con el dispensario que se está despachando, ¿no? Este tipo de seguros y bueno, algunos sucesos sí los pueden llegar a cubrir y bueno, también se hace una investigación de causa de raíz de quién fue el culpable, etc., ¿no? Lo mismo como cuando tenemos un auto. Si chocamos, debemos de llamar a las aseguradoras, ellos hacen su perito y verifican de quién fue la culpa o por qué fue el suceso, ¿no? Hay cuestiones también que estos seguros también cubre, por ejemplo, que no se pueden controlar o se pueden visualizar. ¿Cuáles son aquellos? Y que vamos a verlo más adelante. Aquellos, por ejemplo, que están vinculados con cuestiones ambientales, ¿ok? Por ejemplo, nosotros hasta el momento, en la actualidad, pues no se sabe con exactitud en qué momento va a haber, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Y ustedes se podrán preguntar, pues eso a mí en qué me afecta, ¿no? En una estación de servicio eh, y contar con una póliza. Pues porque en ese caso hay pólizas que sí lo cubren en la cuestión ambiental. ¿Por qué? Porque es un fenómeno natural que pues no está controlado, ¿no? Y que nos podría llegar a dañar en cuestión, por ejemplo, si tiembla, a lo mejor se va a caer una estructura y esperemos que no suceda, pero a lo mejor puede causarles daños a las personas que estaban cargando, etc., ¿no? Hay un sinfín de ejemplos en los que podríamos llegar a tener un suceso y tenemos que tener una cobertura. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ese tipo de eventualidades pues no están predecidas, ¿no? Como tal. Entonces debemos de hacer la cuestión de daños o reparación de daños materiales, cuestiones hospitalarias o cuestiones de otro índole que a veces llegan a ser hasta la muerte de una persona, ¿no? Entonces, por eso es
que las estaciones de servicio, transportes y otras actividades del sector hidrocarburo deben de tener sí o sí una póliza de seguro, ¿vale? Y como les mencionaba, en el tema 2 hay unas disposiciones vigentes, ¿no? Como todos sabemos, al menos en las estaciones de servicio y en el sector de hidrocarburos, todo está fundamentado bajo una ley, bajo una disposición, bajo una norma. No es algo que nosotros como consultores les digamos a nuestros clientes, ¿no? Tú tienes que tener una póliza de seguro porque sí, no. Hay un fundamento legal y bueno, esto lo encontramos en las disposiciones generales emitidas por la CEA y bueno, también en conjunto con la Semarnat, en donde ha habido una eventualidad de cambios, ¿ok? Aquí lo voy a hablar a grandes rasgos porque es una normatividad muy extensa y son los puntos que pues a ustedes en sí les hace hincapié y que les es funcional, ¿ok? Aquí les puse las disposiciones administrativas de carácter general que, bueno, establecen, perdón, los lineamientos y los requerimientos mínimos que debemos de tener nosotros, como en la parte del sector hidrocarburo, que somos estaciones de servicio, ¿vale? ¿Cuál fue la primera publicación que existió? Pues fue el 23 de julio del 2018. Como ustedes lo ven y lo observan, la CEA surge en el 2015 y es hasta el 2018 que ellos se procuran por este tema en específico, ¿vale? Que todas las empresas del sector hidrocarburo deben de contar con una póliza de seguro. Entonces, aquí vamos a encontrar toda la cuestión de lineamientos, ¿vale? Vamos a corroborar qué debemos de cumplir, qué monto máximo mínimo, más bien qué monto mínimo debemos de cubrir, etc. Y bueno, posteriormente hubo una modificación. La modificación fue el 23 de julio del 2018. Y bueno, la última que se publicó fue el 22 de mayo del 2024. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué coexiste en la CEA y en muchas dependencias modificaciones de disposiciones, normas, reglamentos? Bueno, una pauta muy importante que siempre les mencionamos a nuestros regulados es que en sí la CEA es una dependencia que se descentraliza de Semarnat. Esto quiere decir que es como si fuera la hija de Semarnat. Entonces, al surgir esta nueva dependencia en el sector de hidrocarburos, como muchas cosas que suceden en la vida, pues son cuestiones nuevas, ¿no? Entonces, el sector de hidrocarburos antes se manejaba o era vigilado por la franquicia Pemex, ¿ok? El sector tal cual fue ya regularizado con la reforma energética y en específico con esta dependencia que es la CEA hasta el 2015, ¿ok? Pero bueno, transcurrieron aproximadamente 3 años hasta el 2018 cuando la CEA ya verifica como tal las pólizas, ¿ok? Entonces, hay una transición o un cambio en estas disposiciones por ese tema. ¿Por qué? Porque la CEA empieza a evaluar ciertos criterios, tiene también la cuestión de sucesos, eventualidades, y con ello va a ir modificando. Y más adelante también les voy a hacer hincapié en algunas otras modificaciones. Entonces, en esta pauta, con esta disposición que es publicado en el diario oficial, que es donde se publican aquellas normas, leyes y demás, ya está vigente y por ende nos toca tener una cuestión de una póliza de seguros, ¿ok? Ahora bien, aquí, y bueno, también queremos hacer hincapié, la cuestión de las estaciones de servicio deben de contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil y una de responsabilidad por daños ambientales o la ocurrencia de cualquier evento. Esto quiere decir que si ustedes tienen una póliza de seguro, debe de cubrir una responsabilidad civil y una responsabilidad ambiental. ¿Por qué? Es un punto que ya mencioné al principio. La responsabilidad civil es todo aquello material que se puede cubrir, ¿no? Aquellos daños en infraestructura de la estación de servicio, aquellos daños a terceros como personas que estén cargando en nuestro establecimiento, y la responsabilidad ambiental va también consigo, y como su nombre lo dice, en cuestión ambiental, ¿no? Algún suceso que pueda ser que afecte a nuestra operación, pero también que causa un daño hacia el ambiente, porque ha sucedido. Y ahorita lo vamos a ir desglosando también. Entonces, por este índole nos toca tener sí o sí una cuestión de una póliza y sobre todo el registro ante la CEA. Eso también lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok?
¿Quién debe de contar con estos requerimientos mínimos de seguro? Pues aquellas actividades que realicen transporte, almacenamiento, distribución, comprensión, descomprensión y bueno, toda esta cuestión del sector hidrocarburo es aquí donde a ustedes les aplica. Y como les decía, está publicado en 22 de mayo del 2024. Algunos puntos que siempre revisamos en cuestión de una contratación de una póliza con nuestras aseguradoras es que, bueno, en estas mismas disposiciones nos da un cumplimiento de montos mínimos establecidos. ¿Cuál es ese monto mínimo que debe de cubrir su póliza? Es la cantidad de 275,000 dólares, ¿ok? Entonces, esta póliza, al momento de ustedes hacer una contratación, hay que verificar que este monto lo cubra en caso de algún suceso. Hay que verificar también lo que establece su póliza y qué va a cubrir su póliza, ¿vale? Esto también puede variar mucho conforme al cambio que exista el día de su contratación de la póliza, que aproximadamente el monto mínimo ya en pesos mexicanos son 5,500,000 pesos, ¿ok? Que es lo que debe de cubrir como mínimo su póliza. Hay pólizas que son independientes, eso quiere decir que no en una sola póliza va a ser una cobertura civil y una cobertura ambiental. Hay pólizas que son por separado y hay pólizas que en conjunto cubre ciertos criterios, ¿ok? Entonces, eso también es una parte fundamental para que ustedes puedan llevar a cabo su registro ante la SEA. ¿Por qué es importante? Porque si bien no es solamente contar con una póliza, es hacer el registro a la SEA. Y como yo siempre les menciono, y desde mi parte más sencilla, es que la SEA va a revisar tu póliza y te va a hacer el registro, ¿vale? Te va a emitir un documento en donde te diga que tu póliza está registrada y que cumples con todos los lineamientos en la cuestión mínima o máxima. Digo, ellos ya se van a decretar en esa parte si cumples o no con lo establecido. Eh, ¿Qué pasa si no se cuenta con un monto mínimo? Que es uno de los puntos pues más primordiales, ¿no? En esta parte, pues hay dos cuestiones, ¿no? Hay personas o, bueno, empresas que hacen contratación de seguros y no cumplen con la parte mínima del monto. ¿Por qué la SEA establece este tipo de montos? Porque al final del día, el sector de hidrocarburos maneja como tal sustancias que son muy peligrosas, ¿no? ¿Por qué son peligrosas? Por sus componentes químicos. Esto quiere decir, por ejemplo, las gasolinas, diésel, el ejemplo, la parte de gasolinas, pues son cuestiones muy volátiles, o sea, que pueden causar daños a la atmósfera, pueden también hacer una cuestión de explosión y, bueno, pueden llegar a hacer cuestiones de riesgos muy latentes, ¿no? También en la cuestión de gas LP, etc. Pues, ¿por qué establecen este monto? Porque, pues, es un monto que podría absorber muchas cuestiones, ¿no? En la cuestión de infraestructura, en la cuestión de muchas eventualidades que pueda coexistir. ¿Qué pasa? Pues, con esta parte, si no se cumple con el monto mínimo al momento de hacer el registro, pues, la SEA nos puede hacer una prevención o incluso decirnos que no es aprobada la cuestión del registro ante la SEA. Como les mencioné, la SEA evalúa este tipo de, eh, de pólizas. Entonces, hay que verificar muy bien que se cumpla con el monto mínimo, ¿ok? Otras disposiciones a tomar en cuenta, pues es la cuestión de que algunas aseguradoras hay veces que hacen algún tipo de modificación durante el año, entonces hay que verificar que pues, la vigencia sea conforme a lo que está estableciendo en la póliza. Hay que verificar que se debe sí o sí cumplir también con lo que dice la póliza y bueno, entre otras disposiciones y otros puntos que se deben de tomar en cuenta. Aquí también es importante, y siempre le decimos a los regulados, al momento de que estén por vencer su póliza, con antelación, pues hay que contratar o bueno, ponernos en contacto con la cuestión de nuestra aseguradora para verificar por la nueva renovación. Como ustedes saben, las pólizas son anuales. Esto quiere decir que 20 días o un mes antes de vencer, pues hay que verificar la renovación. Es muy importante
en cuestión de, pues más que nada, el cuidar nuestro patrimonio con los regulados que tienen estaciones de servicio o otra parte del sector hidrocarburo, porque al final del día estas pólizas cubren también la cuestión de responsabilidad civil, ¿no? Al momento de tener una eventualidad y demás, pues es una indemnización que pues les va a ayudar, ¿no? En cuestión económica. Y pues también con la cuestión de la SEA es muy importante. Ahorita les voy a dar un claro ejemplo del por qué sí es importante. Aquí puse un pequeño, por así decirlo, manual del registro de la póliza ante la SEA. Como bien sabemos, este trámite se hace mediante oficialía de partes electrónicas. Sin embargo, ahorita, por la transición que está existiendo de este portal de la SEA al portal 2.0 de la SEA está tal cual recibiendo este trámite de manera física. ¿Ok? Entonces, actualmente ahorita también se puede hacer de manera física o de manera electrónica. Los dos tienen una validez por ende. ¿Ok? Lo importante es que ustedes tengan su póliza contratada con una aseguradora, pero que también tengan el registro por la SEA. Ok. Y bueno, vamos a entrar al portal de la SEA, vamos a poner nuestro usuario y contraseña y bueno, allá accediendo a este portal, vamos a tener esta cuestión de la bienvenida, perdón, que es donde está la oficialidad de partes, ¿ok? Y bueno, aquí existe una cuestión de filtros y ahí vamos a poner la cuestión del registro de la póliza de seguro, tal cual el trámite así se llama, registro de póliza de seguros. Y la nomenclatura que maneja es ASEA-00-042, ¿ok? Aquí va a aparecer nuestros datos ya predeterminados en el portal, que es la cuestión del RFC, la razón social, el CUR, el estatus del CUR y correo electrónico, ¿ok? Le vamos a dar clic ahí y posterior nos va a dirigir a esta pestaña, ¿vale? En donde va a hacerse la carga de documentación. Vamos a anexar cierta información que ahorita ya se está mostrando en la pantalla, ¿vale? Este pequeño listado sí o sí lo deben de cargar en el registro de la póliza. ¿Cuál es? Bueno, vamos a hablar ahorita de la persona moral. Se tiene que hacer el llenado de un formato, el cual es FF diagonal ASEA diagonal 001, ¿vale? Se va a llenar este formato y no nos va a pedir información general, cuestiones de la póliza, el vencimiento, contratación, etc. Y también se va a hacer bueno, se va a cargar en este mismo portal la cuestión del acta constitutiva, el poder notarial en caso de aplicarle, la INE del representante legal, la póliza completa, eso es muy importante porque muchos nada más anexan lo que es la carátula, donde viene el monto establecido y por qué se contrató y el monto tal cual de lo que nos cuesta la póliza, ¿no? Pero aquí sí se tiene que hacer la carga de toda la póliza, ¿vale? El recibo o la factura de la póliza, el endoso en caso de aplicar con las pólizas y bueno, nosotros anexamos la cuestión de justificación del monto establecido de la póliza. Este es mediante un oficio libre en donde se justifica esta parte y un oficio de contestación o un oficio en la cual mencionemos toda la parte de las pólizas, ¿no? Que cumplimos con la responsabilidad civil, la responsabilidad ambiental, con quién hicimos la contratación, cuánto tiempo de vigencia tenemos y demás. Todo esto lo cargamos siendo una persona moral. Esto quiere decir aquellas empresas que, por ejemplo, sean, no sé, Patito SADCB. A esas empresas les corresponde cargar sí o sí esta información. A una persona física, bueno, es la misma situación, nada más que aquí pues no se va a agregar una parte de un acta constitutiva por ser personas físicas, pero toda la demás información es la misma. En este apartado vamos a ir, bueno, aquí vamos a poner el nombre del documento, vamos a agregar el documento y se va a ir cargando en automático. Hasta después tener esto, que ya como les decíamos, aquí está el nombre del archivo, aquí está el documento cargado, perdón, y pues aquí en caso de hacer una cuestión de edición.
Toda esta información se va a cargar. Como sabemos, no hay un pago de derechos por este trámite y lo único que se va a realizar es dándole clic aquí y se va a hacer la firma de este trámite, tal cual, ¿ok? Entonces, con eso, prácticamente nosotros ya estaríamos haciendo la realización del registro de la póliza. Ok, entonces la ASEA, pues por ende, ya le llega, digamos, de manera interna la cuestión de la notificación y bueno, nosotros tal cual, pues ya tendríamos un acuse de que el trámite está en evaluación. La cuestión de este trámite tarda 20 días hábiles, que es lo que se estipula, sin embargo, pueden llegar a tardar un poco más. Realmente ahorita pues están contestando de manera oportuna y haciendo requerimientos de información de una manera también sencilla. Y bueno, este trámite lo más primordial que hay que revisar es que la póliza cuente con todo lo estipulado en las disposiciones generales, que ahí lo que siempre nosotros hacemos es hacer una revisión previa de la contratación de la póliza y bueno, nosotros ya revisamos toda esta información para cargarla en la cuestión del portal. ¿Ok? Y bueno, conforme a un punto también que hemos tenido, ha sido muy sonado, si la cobertura, bueno, está determinada por la aseguradora, se debe de solicitar algún documento o estudio que avale los montos adicionales o de la póliza para la cuestión de la perdón, de la aseguradora. Esto quiere decir que si el monto lo está estableciendo tal cual la aseguradora, pues sí se tiene que hacer la cuestión de un trámite o la cuestión de algún documento donde se sustente esto, ¿vale? Como tal, lo que establece las disposiciones generales de seguros es que los regulados que obtienen por esta modalidad la cuestión de las pólizas, pues no se solicita tal cual un documento o estudio que avale. Sin embargo, hay cuestiones en donde nosotros por experiencia hemos obtenido algún requerimiento de información y nada más se tiene que hacer mediante un oficio libre y haciendo este tipo de aclaración, ¿no? En donde la aseguradora pues determina el monto de la cobertura. Entonces, ahí solamente pues se puede explicar en un oficio libre, pero sin embargo, pues no se establece que se debe de presentar. Y les digo nuevamente, bajo nuestra experiencia, nosotros con esta información, perdón, no hemos tenido ningún inconveniente y pues han hecho el registro de las pólizas. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué es importante la cuestión del registro de la póliza? Y más que nada actualmente, ¿ok? Como sabemos, y es un tema pues delicado, conforme a un suceso que pasó eh, el 10 de septiembre del 2015, pues la explosión de la pipa, ¿no? De la pipa en Iztapalapa, que fue un tema sonado y que pues aún sigue siendo sonado, en donde pues muchas personas desgraciadamente perdieron la vida y que son sucesos en donde pues debemos de tener una cobertura ambiental y de responsabilidad civil. En esta cuestión, como les mencionaba, pues nos aplica en esta parte la cuestión del registro de la póliza. ¿Por qué? Porque en esta parte no hablamos tal cual de una estación de servicio, pero la cuestión de transporte de gas LP debe de cumplir con este registro, ¿vale? Ahora, ¿por qué la SEA lo evalúa o lo ve y cómo es que sabemos que la SEA efectivamente pues lo hace tal cual? Pues, tal cual, la SEA, una vez que sucedió esta parte de la explosión, en el mismo día, creo que como a las 2 3 horas, mencionó que la empresa no contaba con un registro de póliza, ¿ok? ¿Qué pasa si no cuentas con un registro de la póliza? Como bien les decía, a la parte de que la SEA hace como ese filtro de que efectivamente tú cumples con los lineamientos mínimos y te hace un registro en donde te dice, ok, tu póliza cumple sin problema, ¿no? Durante el año de la póliza que se contrató. En este caso, pues aquí hubo una cuestión de multas, que hablamos de multas de 160 millones, más toda la cuestión social que hubo para este tipo de empresas. Y como les decía,
La cuestión de responsabilidad civil, pues cubre todo aquello, ¿no? Que como tal, afectaciones del auto, de vialidades y pues como ustedes saben o al menos se hacen alguna idea, pues todas estas reparaciones no son de un índole costoso muy bajo, ¿no? Son muy altas, ¿no? Eso también hablando de todas aquellas personas que lamentablemente fallecieron, la cuestión ambiental también porque hace o cubre algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, como sabemos, en la cuestión del gas LP, que también esa parte que es muy riesgoso, pues hizo una gran afectación, ¿no? Por la flama, porque pues hubo choque de autos, etc. Y pues también se hace una afectación ambiental que pues también tiene que ser reparada. Hay eventualidades que, pues, no cubren a la totalidad, ¿no? Sin embargo, pues sí, es ayuda para el dueño de estación de servicio, de transporte, pues, para este tipo de eventos, ¿no? Porque hay pólizas que también cubren la cuestión legal, etc., ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos el registro ante la SEA, porque ese fue o fue la primera dependencia, en cuestión ya federal que se pronunció en de decir, ¿sabes qué? Pues mi empresa, perdón, nosotros como ASEA no tenemos un registro de esta empresa de transporte en donde sea vigente su póliza, ¿no? Entonces, por eso ya tuvieron una cuestión de la multa, más toda la cuestión social, más la afectación que hubo, que pues bueno, fue inmensa o es inmensa todavía. Aquí les muestro la nota informativa que es también de carácter público y lo pueden ustedes consultar, en donde la CEA verifica la parte del rastreo de esta razón social identificada como SILSA, en donde pues menciona que pertenece a un grupo, pero pues que no había un registro de esta póliza, ¿vale? O sea, que no contaba con esto. También es importante mencionar que cuando se hace el proceso del registro de la póliza, la SEA va a evaluar efectivamente que se cumpla con los límites mínimos establecidos por las disposiciones y en ese inter pueden hacer un requerimiento de información adicional. Como les decía, si la aseguradora estableció el monto de la póliza, a lo mejor hay que hacer una aclaración en un oficio libre o nos pida, no sé, un poder notarial, porque a lo mejor el representante legal no estaba estipulado en la acta constitutiva, cuestiones así, y nos van a otorgar 30 días hábiles, 20 días hábiles, 10 días hábiles, en donde debemos de dar respuesta, hay que dar respuesta. Nosotros debemos de concluir el trámite hasta tener ya un registro aprobado por la SEA. Eso también es súper importante porque si no, al final del día se está incumpliendo con esto. Y bueno, les hice aquí una pequeña infografía, espero que sea de utilidad, ya como un tipo resumen, en donde hemos estado platicando de este webinar. ¿Qué es la SEA? Bueno, ya muchos la conocen, pero aquí también les vuelvo a comentar. Pues la SEA es tal cual, como su nombre lo dice, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente y es la entidad encargada de regular y supervisar lo que es el sector hidrocarburos en México. Esto no quiere decir que no haya otras dependencias que lo regulen, pero esta hasta el momento es como que la máxima autoridad, por así decirlo, en cuestión operativa, en cuestión de seguridad y en cuestión ambiental. ¿Ok? Obligación de contar con una póliza de seguro, pues todas las estaciones de gasolina y diésel deben de tener sí o sí la cuestión de una contratación de una póliza de seguro, como les mencionaba, que cubran la cuestión de responsabilidad civil y responsabilidad ambiental, también conocidas como RC o RA. ¿Qué implica el registrar una póliza? Pues que las pólizas estén vigentes al momento de hacer el registro y también pues que se obtenga la constancia de este registro, ¿vale? ¿Cuándo debo de actualizar una póliza? Eso también es un punto muy importante, pues hay algunas estaciones de servicio o transportes, etc., en donde se deben de actualizar esta póliza. Esto quiere decir que durante el año a lo mejor hice un aumento, disminución de la capacidad operativa, ¿no? Quiere decir que si hice el aumento de un tanque, un dispensario, tengo que avisarle a mi aseguradora. Algunas modificaciones de dimensiones del predio
pues tengo que notificarle a mi aseguradora. Puede existir la contratación probablemente de otra póliza o mediante un endoso en donde nos mencione la modificación y eso se le tiene que notificar a la SEA. Eso también es importante, donde pues se tendría que volver a tramitar la cuestión del registro en caso de ser una póliza que cambie totalmente. Entonces, en resumen, esto es lo que deben de cumplir y bueno, el registro como tal no es una cuestión tan complicada, sin embargo, pues sí hay que revisar toda la parte de los límites, en la cuestión de límites mínimos, en la cuestión de las disposiciones generales que establece la SEA y sin más, eso es lo que se debe de cumplir. Como les decía, el registro no es tan complicado, pero sí hay que revisar puntualmente la información. No sé si tengan alguna duda, sugerencia. Ahorita vamos a dar un pequeño tiempo para ir respondiendo y espero que la información haya sido clara.